mucho se ha dicho del narcotráfico, lo cierto es que es un negocio muy lucrativo que a la par de la prohibición hacen que las drogas en suelo americano su costo sea elevado dejando grandes márgenes de utilidad a los narcotraficantes. Te presentamos una lista de los narcos más ricos y poderosos que han existido. Pablo Escobar considerado como uno de los capos más peligrosos. El patrón sigue siendo el narcotraficante más rico del mundo. Se estima que su fortuna alcanzó los 30.000 millones de dólares. El jefe del cártel de Medellín controló el tráfico de drogas en los Estados Unidos, además construyó sus propios laboratorios de cocaína, sin mencionar la violencia con la que manejó sus negocios. Fue así como amasó su poder y dinero. Era tan rico que varios testimonios aseguran que, en un escondite, Escobar llegó a quemar 2 millones de dólares para que su hija no muriera de frío. Amado Carrillo Fuentes. Mexicano de nacimiento y apodado el Señor de los Cielos, falleció en 1997, pero en vida alcanzó los 25.000 millones de dólares gracias a sus negocios de narcotráfico. Dirigió el cártel de Juárez y, durante su mandato, lavó un aproximado de 200 millones de dólares provenientes del cártel de Medellín. A pesar de su muerte, sus familiares e hijos continuaron con los negocios. Aunque las autoridades confirmaron su deceso durante una cirugía plástica, las dudas en torno a su muerte continúan. Dawood Ibrahim. Este hombre proveniente de la India es uno de los más buscados por la Interpol y Estados Unidos. La revista Forbes lo colocó como uno de los hombres más poderosos del mundo. Con 6.7 mil millones de dólares en el bolsillo, sus negocios se basan en el narcotráfico, el financiamiento de organizaciones criminales y sus convenios con Al-Qaeda. Es también sospechoso de participar en los ataques de Mumbai de 1993 y 2008. Su paradero es desconocido, pero se cree que su residencia se encuentra en la India. Kunsa. Con el sobrenombre de El Rey del Opio fue el responsable del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Murió en 2007, pero sus negocios alcanzaron los 5.000 millones de dólares. Desde joven tuvo entrenamiento militar, por lo que después fundó su ejército en la Guerra Civil China y comenzó a traficar con opio. Su centro de trabajo se encontraba en el famoso Triángulo de Oro en Asia. Para Estados Unidos era uno de los criminales más buscados, pero él argumentaba que ayudó a las familias en Birmania, su país natal. Gonzalo Rodríguez Gacha. El mexicano fue uno de los fundadores del cártel de Medellín, en Colombia. Fue uno de los hombres más ricos del mundo con 5.000 millones de dólares. Con el cártel financió a las autodefensas Muerte a Secuestradores, pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, destruyeron los negocios de Rodríguez Gacha. Su venganza lo llevó a asesinar a más de 800 miembros del Partido Unión Patriótica, entre ellos el candidato Jorge Partido Leal, en 1987. Su imperio tenía 116 propiedades, entre fincas, casas, lotes y vehículos. Carlos Leder. Con 2.7 mil millones de dólares llegó a ser uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia. Aseguraba que legalizar la droga en el país permitiría pagar la deuda externa y la independencia del gobierno estadounidense. Sorpresivamente parecía ser más rico y poderoso que Pablo Escobar. Estableció una red de tráfico de cocaína entre Estados Unidos y Colombia, controlando el 85% del mercado. Hoy en día se encuentra en prisión con una vida y perfil bajo, pero en sus días de gloria fue empresario y uno de los hombres más buscados de la DEA. Griselda Blanco. El negocio del narcotráfico no es exclusivo de los varones, así lo demostró esta mujer que se hacía llamar la madrina. Se calculan 2.000 millones de dólares en su cartera. Sus negocios con la cocaína la llevaron a emplear a 1,500 traficantes y asesinar a 520 personas, también planeó el secuestro de John Kennedy Jr. La reina de la cocaína, de origen colombiano, estableció su imperio en Miami, Estados Unidos, donde el horror de las masacres dejaron una huella inolvidable.
Sus esposos murieron de manera repentina, su fanatismo por la historia de El Padrino y el impulso de Pablo Escobar son algunas de las curiosidades de su vida, la cual terminó en 2012. Dato curioso. Antes llamó a su hijo Michael Corleone. Al Capone. Originario de Nueva York, alcanzó 1.3 mil millones de dólares durante su reinado. Durante los años 20 del siglo pasado, Estados Unidos prohibió el consumo de alcohol, en lo que se llamó la ley seca. El negocio salió a relucir cuando los juegos de apuestas y el tráfico ilegal de alcohol se convirtieron en su fuerte. Finalmente falleció en una mansión en Miami, después de permanecer en Alcatraz, uno de los lugares más crueles para los criminales. Joaquín Guzmán. Con sus recientes fugas, El Chapo es uno de los hombres más buscados alrededor del mundo. Su fortuna está valuada en al menos 1.3 mil millones de dólares. Su mayor negocio es el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más peligrosas, del que sigue siendo líder. En 2001 logró escapar del penal de Puente Grande en Jalisco y apenas en julio repitió la hazaña en el Altiplano, Estado de México. A pesar de que estuvo preso varios años, sus negocios de tráfico de drogas nunca se detuvieron, incluso sus hijos y familiares atendieron los pendientes. No estuvo desprotegido en la cárcel. Rafael Caro Quintero. El fundador del Cártel de Guadalajara fue el responsable del 38% del mercado de heroína en Estados Unidos. Con 650 millones de dólares en su poder, logró que varios elementos policíacos trabajaran bajo sus órdenes. Caro Quintero ha sido el narcotraficante que, presuntamente, ofreció pagar la deuda externa en los años 80. En 2013 y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue puesto en libertad, después de 28 años preso. Hasta ahora se desconoce su paradero. Dale like y no olvides suscribirte.